iluminaciones, unas imágenes. Perfecto. San, si te parece. Sí, empezamos. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en nuestra tercera, en nuestro tercer día de jornadas, de las 10º jornadas de estudios clásicos y medievales, especialmente dedicadas este año a las figuras de Alfonso X y de Dante Alighieri. Hoy a la tarde van a tener las dos conferencias sobre Dante Alighieri. Y ahora, por la mañana, tengo el gusto de presentar a Daniel Panateri, que además de ser gran amigo, es un experto en los textos jurídicos de Alfonso X. Podríamos decir hoy por hoy que es el mayor experto en ámbito nacional y bueno, con una gran incidencia en los estudios internacionales. Daniel es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET en esta disciplina, es profesor en la Universidad Nacional de San Martín, en la Escuela de Humanidades, si no me equivoco el nombre, bueno, participa en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Su foco específico de estudio son los estudios culturales y filológicos del derecho medieval y correspondientes a la temprana modernidad. Bueno, ha publicado, tiene una producción muy extensa y muy prolífica, entre la que destacamos un libro publicado en el 2017, que se titula El discurso del rey, el discurso político alfonsí y sus implicancias políticas, entre, bueno, numerosos estudios sobre este tema y sobre, bueno, específicamente Alfonso X y las 7 partidas. Y una cosa que quería destacar es que Daniel, siendo proveniendo, o sea, siendo medievalista, pero proveniendo de la historia, de la disciplina de la historia, o sea, como nosotros, digamos, en general humanista, pero más del lado de la historia. Sin embargo, es un enorme conocedor y un gran estudioso de tanto la lengua como la literatura. Por eso es que destacamos que su acercamiento es un acercamiento también filológico. Digo esto porque no siempre se da, al menos entre los historiadores de nuestras latitudes, que eso ocurra. Por eso es tan interesante para nosotros y tan aprovechable, ¿no? Para la gente que se dedica, bueno, a artes, a humanidades en general. Bueno, así que sin más dilación, lo vamos a dejarle la palabra a él, y su conferencia se titula Tendencias discursivas en la historia de las 7 partidas. Así que bueno, Daniel, adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Lo primero que quiero decir es que estoy teniendo algunos problemas de internet que creo que son míos, así que bueno, trataré de hablar lo más pausado posible, pero en todo caso me avisan. Lo segundo, naturalmente muchas gracias por la invitación. Sinceramente no sé qué decir después de esa presentación, creo que simplemente tendría que cerrar y dar paso a las preguntas, porque
creo que ninguna presentación que yo haga va a estar a la altura ninguna charla que yo dé va a estar a la altura de la presentación que me diste, Santiago, lo cual revela que más que experto, soy amigo. Gracias, de verdad. Bueno, haré el intento de cualquier manera. En esta charla o en esta presentación, quisiera plantear, voy a ser honesto, con una perspectiva más teórica que práctica en estas circunstancias, así que no analizaremos textos, algunas precisiones sobre la tradición manuscrita de las 7 partidas, pero para no ahondar ni redundar en todas estas cosas que se vienen trabajando hace ya muchísimos años, va a ser referido justamente a las versiones existentes, las cuales de alguna manera me parece, y es un poco la hipótesis que vengo a defender, que no es completamente original, por supuesto, se los digo desde el inicio, atraviesan a las diversas familias de manuscritos. Entonces esto que llamo, y que pueden ver ahí en el título, sin demasiada originalidad, versiones, lo mejor sería llamarlo tendencias, y que de alguna manera ya fue enunciado o fue planteado en la segunda mitad del siglo XX. Un historiador del derecho preocupado por la cuestión filológica, como fue García Gallo, planteaba en 1951, en un texto larguísimo de un número especial del Anuario de Historia del Derecho Español, que los distintos manuscritos recogen diversos textos, diversos por el número de leyes y aún por la redacción de estas. En consecuencia, el punto central de la comunicación va a ser contribuir, si se quiere, a la clarificación de instancias redaccionales a partir de considerar una tendencia narrativa y no solo las relaciones textuales. Esto no implica, por supuesto, dejar de lado todos los recursos relacionados con los problemas exóticos, que también podemos discutir en cualquiera de las instancias finales o a posteriori que pueda tener la obra, sino que en realidad lo que propongo es una forma complementaria, si se quiere, a estos problemas, para entender la transmisión del texto según una inclinación que podemos denominar sapiencial o legalista, en estas narrativas de, por supuesto, los testimonios conservados. Ustedes ya saben lo que es una tradición manuscrita, y por lo tanto siempre son problemáticas, si no, no serían interesantes. Pero creo que en el caso de 7 partidas merecen algunos detalles para hacerla más problemática todavía. Distingo tendencias, que es el nombre que utilizo aquí, o la noción, de versiones, por el hecho de que mientras las versiones podrían llegar a ser, es una opinión, reconstrucciones hipotéticas que refieren a estadios redaccionales distintos, y que en general han sido reconstruidas sobre la base, en el caso de partidas, de los prólogos, fundamentalmente, cuando no de los primeros 4 títulos solamente de la primera partida, pues un elemento interesante que merece ser discutido. Las tendencias, que es lo que defiendo, se refieren a un carácter puramente narrativo y concentro en su sintaxis, que es un desprendimiento del trabajo que he hecho en 2017 en ese libro, ¿no? Este trabajo sobre la sintaxis, por eso la idea del discurso del rey, también aprovechando un poco la boga de la película de aquel momento, ¿no? No fue un éxito de ventas igual. Con su centro en la sintaxis, decía yo, y cuando no en su lenguaje. Asimismo, la tendencia toma en consideración cuestiones relativas a la extensión de las leyes y al modo de su articulación, tanto interleyes como también intertítulos, y me animaría a decir interpartidas. No lo trataré, pero si quieren podemos profundizar. Considerar entonces la compleja tradición manuscrita de las 7 partidas sin tomar en cuenta las circunstancias contextuales, políticas, culturales, etcétera, en las que se inscribe, puede naturalmente resultar una tarea fútil. Esto debe aplicarse a un estudio completo, incluso para cada copia que se estudie. Es decir, la erudición desplegada sobre la tradición de las 7 partidas, enunciado ad nauseam por muchísimos colegas, es tan importante como conocer los condicionantes externos de los diversos campos. Las variantes que se consignan en lo que podemos considerar las 7 partidas exceden por mucho cualquier repertorio clásico. La frase anterior implica que las variaciones mencionadas más arriba no se explican como meros errores mecánicos, variantes lingüísticas, sean estas de origen dialectal o no, que produzcan cambios o no por sus orígenes fonético-fonológicos, como tampoco
por fenómenos morfosintácticos o errores de lengua, que puedan ser estos de carácter tanto discursivo o no textual en general. Claro que los testimonios están atravesados por estos fenómenos, pero en esta charla el planteo es hacer una distinción específica que atañe exclusivamente a las 7 partidas, y que tiene que ver justamente con los elementos extratextuales, pero que en este lugar los defino como políticos e intelectuales, y que permiten afirmar que hubo un cambio en la concepción del propio proyecto Alfonsín. Esta concepción, por supuesto, los cambios en el proyecto Alfonsí han sido enunciados. La intención justamente es relacionar todo este fenómeno o todas estas circunstancias dentro de un mismo fenómeno. Que se denota en la lengua, no solo en el contenido, está en el registro, incluso, como dije, en su sintaxis. En rigor, propongo como una, si se quiere, breve hipótesis de carácter histórico para comenzar a pensar el camino del texto jurídico que se mueve desde una... Hola, disculpen. Bueno, me conecté desde el celular, que en última instancia, si hay un problema con el Wi-Fi, levanta mis datos. Así no volvemos a tener esto. Lamentablemente no tengo el PowerPoint en el celular. Les pido disculpas. Lo peor es que me figura como conectada. Bueno, ¿continúo? ¿Estamos todos? ¿O bien? Las cosas de la virtualidad. ¿Querés mandarme y lo paso yo de última? No sé, como te sea más cómodo, ¿eh? Claro, lo podemos pasar nosotros. Igual es una cosa simplemente de... como quieras, como quieras. Sí, son unas imágenes, unas cositas que iba a leer y cosas así, nada, pero de cualquier manera resultan bien. Y las tenía de memoria cuando pasarlas, pero bueno, no importa, vamos a ir viendo y te aviso. Sí. Ayer estuve haciendo todos los chequeos en mi computadora, que ya quiere retirarse, y funcionaba perfecta, pero bueno. ¿Dónde está? Sabemos cómo son las computadoras. Bueno, 62 megas. Un PowerPoint. Por las imágenes. Bueno, no sé si alguna vez vamos a lograrlo. Encima se está grabando todo esto. Pido mil disculpas por lo que no puedo manejar, pero bueno. No hay problema. Bueno, ahí se me conectó la computadora. Voy a permanecer, para no hacer eco, me cierro acá. Dejaré el celular conectado por las dudas. Muy bien. Bueno, ahí estamos. ¿Me están viendo? Porque tengo abierta dos. Porque te debe decir que si la otra está todavía conectada, estás en los dos lugares. Si la compu está conectada, pero te puedo callar y listo. Ahí está. Ay, madre mía. Mil disculpas. Bueno, ahí estoy. Si puedo compartir. Dar permiso. Sign out.
No, no me deja compartir, ¿eh? No me deja compartir. No te preocupes. Bueno, al fin. Bueno, sigo entonces, porque si no, no terminamos. Bueno, igual ahí puse para que salga el mail, Sam. Había dicho entonces que esta concepción se denota en la lengua, no solo en el contenido, está en el registro e incluso en su sintaxis. En rigor, como hipótesis, propongo la idea, una hipótesis histórica para pensar el cambio del texto jurídico que se mueve desde una concepción que podríamos denominar burocratizadora, administrativa, y que le pongo por mote final legalista, hacia una de carácter sapiencial. Para avanzar sobre esta precisión, primero tenemos que charlar unas cuestiones sobre la propia tradición manuscrita. Aquí había un par de cuestiones. La editorial y la manuscrita a la que referiré de modo más o menos constante. La tradición manuscrita de las 7 partidas es, por supuesto, un objeto en sí mismo, que suele ser simplificado para su uso cotidiano. Bueno, cotidiano por los investigadores, claro. Sin embargo, las especificidades y detalles de todos sus elementos son, por supuesto, un mar absolutamente inabarcable de perplejidad. Durante los últimos años y decenios ha habido muchas investigaciones e hipótesis que han propiciado soluciones y, cuando no, debates nuevos e interrogantes nuevos. Entre el grueso, digamos, de lo producido, es necesario mencionar algunas de las principales contribuciones como una forma de sintetizar este panorama complejo. En rigor, espero se perdonen, por supuesto, las cuantiosas omisiones que también haré en esta síntesis, ¿sí? Para colocar de una manera sucinta, que iba a estar, por supuesto, apoyada por imágenes y tal, podemos decir que nos encontramos frente a 3 redacciones durante la vida de Alfonso el Sabio. Estas 3 redacciones son sucesivas, según la tesis de Craddock, de Jerry Craddock, que yo sostengo absolutamente, donde la primera redacción, ahí que bien, ahí de Santiago los va a pasar. La primera redacción corresponde al periodo inicial del reinado de Alfonso el Sabio, a partir del año 1256 y 1265, con posterioridad a los textos, esa es la primera, con posterioridad a los textos de Fuero Real y Espéculo, que son quizás los modelos legalistas por excelencia. Fuero Real y Espéculo en ese orden desde mi perspectiva, no de datación necesariamente, sino en cuanto a la tendencia discursiva. ¿Sí? En un manuscrito conservado en la British Library que refiere a la primera redacción de las 7 partidas y que esos años a los que refiero son los de la primera redacción y no los del manuscrito, que sería una producción más bien tardía de 1270. Una segunda redacción que formaría parte de los años más convulsos, si se quiere, del proyecto Alfonsí, que se da entre la Conjura de Lerma de 1272, pasando por las Cortes de Zamora de 1274, donde de alguna manera las exigencias que fueron aplastadas en términos bélicos en la Conjura de Lerma se aparecen en las Cortes de Zamora y, bueno, y se da lugar a una serie, digamos, de reformas de carácter jurídico, y 1275, año en el que muere Fernando de la Cerda, varón primogénito y por lo tanto sucesor al trono de Alfonso el Sabio, y se pierde definitivamente cualquier esperanza de llegar al solio imperial por parte de Alfonso en ese mismo año, ¿no? Año en el que muere su competidor y, sin embargo, cuando pareciera ser que era Richard de Cromwell, en lugar de allanarse el camino, sucede todo lo contrario. Y la tercera redacción, que sin fecha precisa, aparecería luego de 1275, que con un clic más debería aparecer en el medio, en un manuscrito que en realidad es un manuscrito facticio del 14 y del 15, bastante interesante, pero que no me puedo detener ahora.
Según el estado actual del conocimiento, entonces, resulta claro que las partidas se originaron en el siglo XIII, esto no lo pongo en duda. Sin embargo, no hay pruebas que permitan afirmar su promulgación durante el reinado de Alfonso X. Vale aclarar, y por si alguien quisiera discutirlo, que tampoco hay pruebas que afirmen lo contrario, ¿sí? Y aquí tenemos un hueco y un problema interesante para trabajar especialmente sobre el léxico en torno a qué fuero es el que los señores territoriales están rechazando, ¿no? Cuando Alfonso habla, bueno, tanto en lo que se recoge en las Cortes de Zamora como en la crónica de Alfonso, a qué fueros están rechazando, porque fuero es una palabra polisémica, por supuesto. En rigor, provisoriamente se puede afirmar que resulta imposible determinar que las partidas se hayan promulgado durante el siglo XIII. Aunque no negarlo, como ya dije. A su vez, resulta factible considerar su plena existencia como texto durante la vida de Alfonso X, a pesar de que hubo algunas hipótesis algo raras y tiradas de los pelos al respecto. Ahora bien, a mediados del siglo siguiente, la cantidad de manuscritos de las 7 partidas, con diversos contenidos, es profusa y muy importante. El siglo XIV es el siglo de la explosión de la producción de manuscritos alfonsíes. Sí, Elvira, gracias. En lo que hace especialmente a las partidas. Bueno, los que trabajan en historiografía saben que también se produce, pero aquí tenemos un hecho muy concreto, con la siguiente placa se puede ver, y es el ordenamiento de Alcalá de 1348. De alguna manera, la circulación de este texto, del texto de partidas, va a ser muy grande, ya que justamente, como acabo de decir, se la establece y se la promulga, según tenemos registro por primera vez, como derecho supletorio en el ordenamiento de Alcalá de 1348. La placa siguiente, Santiago, sí. Bueno, y aquí simplemente aparece lo que es el título, el famoso título 28, o famoso para los que nos dedicamos a esto, que dice, básicamente, ¿por cuáles leyes se deben librar los pleitos? Ley primera, como todos los pleitos se deben librar primeramente por las leyes, no, te pasaste, esas son las ediciones, por las leyes de este libro, es decir, del ordenamiento de Alcalá, de 1348, en lo que por ellas no se pudiera librar, que se libre por los fueros, es decir, por los fueros particulares, hacia atrás, Santiago, lo que por los fueros no se pudiera librar, que se libre por las partidas. ¿Sí? En este orden de prelación, donde las partidas quedan terceras, ahí está, se establece, según nosotros sabemos, la primera promulgación del texto, y va de la mano con, como ya dije, con la profusión de producción de manuscritos, tanto en versiones, y fundamentalmente en versiones borradores, como en versiones de circulación, es decir, ricamente iluminados. Como pueden observar allí, especialmente por el sello, lo que nos encontramos es frente a la edición que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, pero que pertenece a Pedro I, ya que la original de Alfonso XI no la conservamos. Y esta es la de 1350 o 51, que, bueno, al morir Alfonso XI en 1350, rápidamente su hijo y sucesor lo que hace es volver a promulgar el mismo texto del padre, solo que con su propio sello en nuevas cortes. Con respecto al resto de las obras jurídicas alfonsíes de mayor relevancia, hoy estamos seguros de que el espéculo es anterior a las partidas y que el setenario es posterior, o al menos yo estoy seguro. De modo que este último refleja una relación directa con la primera partida, al punto que se ha afirmado que podría ser una reescritura de la misma. Esto es una idea de Crowd, que debe ser matizada y limitada a la luz de lo que el contenido del setenario dice, pero sí es cierto que la relación entre esta primera partida y el setenario es bastante profunda en muchísimos lugares. Quizás podríamos hablar de interpolaciones, o quizás podríamos pensar en algún tipo de redacción que las combinara. Esta relación entre el setenario y la primera partida es crucial, por ejemplo, para comprender uno de los manuscritos más oscuros del siglo XIV, que es el manuscrito que podríamos llamar neoyorquino, conservado en la Hispanic Society, que actualmente estoy editando. Volveremos, o mejor dicho, iré hacia el manuscrito neoyorquino hacia el final para cerrar este problema de las tendencias. Durante el fin de la Edad Media y el comienzo de algún tipo de modernidad, las 7 partidas conocieron 2 ediciones de crucial importancia, y esa sí es la placa que sigue,
Una es la realizada por Alonso Díaz de Montalvo en 1491 y por Gregorio López en 1555. La primera tuvo alrededor de 6 o 7 reimpresiones hasta el año de 1550. De hecho, por supuesto, las podemos ver con el sello imperial de Carlos I. Yo, sin embargo, he tomado el incunable de 1491, que no conserva el frontispicio, así que, pero bueno, me parecía mejor que poner el sello imperial de Carlos para la edición de Gregorio López, que es de época trastámara. Y dicha edición, que es la de la izquierda, a partir de 1501, contó con un aparato de glosa latina, muy escueto, hecha probablemente por este mismo editor entre 1492 y 1499, que es la fecha de su muerte. En lo que respecta a Gregorio López, quizás convertida como edición en la canónica, por muchos motivos que no discutiremos ahora, la edición contó con 4 reimpresiones durante el propio siglo XVI, y luego tuvieron lugar otras reimpresiones hasta el siglo XX, la última de 2011, reproducciones anastáticas estas, por el Boletín Oficial del Estado. En total, el trabajo de López contó con un total aproximado de 14 reimpresiones, y asimismo su glosa fue de modo independiente objeto de muchísimos trabajos y comentarios. Lo interesante al trabajar con las ediciones es que, una vez más, se recomienda hacerlo siguiendo la tradición manuscrita, pues en la elección de los testimonios que cada uno de estos editores ha hecho, se cifra una intencionalidad. Un último punto a considerar es la presentación de los distintos testimonios que representan tal o cual tendencia propia de la tradición, esto es, sapiencial o legalista. Sobre esto último, lo de las ediciones, simplemente una pequeña aclaración. Ha habido muchísimos estudios que no han trabajado las ediciones en sí, sino que se han basado en lo que dijo García Gallo hace ya 70 años, en donde básicamente sostuvo que Gregorio López copiaba el trabajo de Díaz de Montalvo. Esto es falso, a niveles pero de corroboración textual directa. Al respecto, bueno, yo lo he trabajado en mi libro, y recientemente, con muchísima mayor rigurosidad, José Manuel Fradejas Rueda, en el contexto del proyecto 7 Partidas Digital, ha hecho una serie de presentaciones donde ha quedado demostrado de una manera palmaria estas distinciones entre los dos trabajos editoriales, y fundamentalmente también a partir del lenguaje, ¿no? Un trabajo de los... justamente Gregorio López lo que hace es tomar los manuscritos más antiguos y utilizar un lenguaje mucho más medieval que el lenguaje de Díaz de Montalvo. A puntos inusitados, por ejemplo, incluso hasta en definiciones jurídicas se producen cosas muy interesantes, en las que no voy a redundar por la cuestión del contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso la definición del tormento, es decir, de la tortura judicial, mientras que Montalvo lo define como una pena, Gregorio López lo define como una forma de prueba. Las diferencias son astronómicas en ese sentido y en mucho más. Vuelvo entonces al otro hilo. La clave de estas certezas e incertidumbres, que no exceden a las propias de cualquier otra tradición manuscrita, es la cantidad de variaciones del texto en su propio periodo redaccional, es decir, en el propio siglo XIII, y por efecto lógico de los epígonos a los que estoy refiriendo. En este sentido, se han ofrecido diversas hipótesis más o menos aceptadas. Como decía, García Gallo sostuvo una suerte de 3 redacciones, si uno lee con mucho amor, para la primera partida solamente. Sin embargo, estas redacciones no eran sucesivas stricto sensu, y se sostenían en 6 familias de manuscritos. Conviene aclarar 2 cuestiones al respecto. Primero, la mayor variabilidad de escritura se encuentra en la primera partida nada más. Segundo, las 3 redacciones de García Gallo son potenciales, ya que propone un número posiblemente mayor, aunque no lo demuestra. Las examina conforme a las ediciones, es decir, no trabaja manuscritos, y además trabaja con la edición de la Real Academia de 1807, la Real Academia de la Historia, que tiene problemas supinos, tanto a nivel filológico como de honestidad intelectual en algunos casos. Y finalmente atribuye al concepto de redacción diversos fenómenos textuales y discursivos que exceden ese mismo concepto. Por su parte, Cradock defendió la idea de 3 redacciones sucesivas, pero recortando esas variaciones para llevarlas a 3 testimonios modélicos, si se quiere. Entiendo esta diferencia desde 2 ópticas que pueden ser complementarias. Por un lado, la necesidad de sistematizar a través de estos modelos ideales las redacciones, y por otro, creo que el trabajo de Cradock refleja una clara conciencia de la existencia de estas tendencias, aún sin
establecerlas de manera concreta. De modo que las incluye dentro del fenómeno que estudia y le otorga a esta idea de redacciones sucesivas, que no considera, por supuesto, exactas para cada instancia temporal. Es decir, una función discursiva donde lo textual y lo contextual se unen, como siempre deberían haber estado. De esta manera, no hay en este trabajo, en el que yo estoy presentando, una búsqueda por una suerte de originalidad del complejo textual. Lo que subyace es un profundo cambio, o lo que me interesa ver es el cambio en la propia concepción política que determina variaciones imposibles de sintetizar en un estema. En buena medida, García Gallo vio este problema, pero no pudo otorgar solución alguna. Bueno, había una cita larga de García Gallo que puedo obviar, dado el tiempo que perdimos. En definitiva, las tres redacciones sucesivas de Craddock responderían a cambios en el proyecto jurídico-político Alfonsí, y así, las familias se agruparían bien hacia una naturaleza textual del espéculo, de carácter regalista y temprano, o bien al del setenario, de rasgos sapienciales, con carácter paremiológico, incluso en algunas sentencias, y, por supuesto, más tardío, de finales del reinado. De este modo, la primera redacción, como ya dije, tuvo lugar en ese principio. La segunda, que introduce elementos muy interesantes, especialmente en la definición de la legalidad y de la normatividad de algunos elementos, por ejemplo, el uso y la costumbre, en los años más convulsos, si se quiere, del reinado, y sobre el final, hasta su muerte, incluyendo entre el 82 y el 84, ¿no? Que fue no destronado, pero bueno, estaba sitiado en Sevilla sin posibilidades reales de nada, esta última redacción, donde aparece el espéculo, y algunas obras más también de importancia que van a ser retrabajadas. Entonces, bien, en esta síntesis, si se quiere, hay un nivel de variación entre testimonios, y esto es lo que más ha llamado la atención, que puede llegar a ser tan grande, esto es un aspecto considerado previamente y enunciado por todos los autores citados, que potencialmente se puede llegar a decir que hay que dos o tres de esas redacciones pertenecen a dos textos completamente distintos. Es decir, la variación, que no es de variantes, de elección o de errores, es tan grande en esas redacciones que realmente hay momentos en los que no parecen el mismo texto. Esta característica de la tradición textual de las 7 partidas es el último punto de claridad para sostener la existencia de tendencias que actúan de manera transversal a la composición textual. Esta idea me parece evidente a partir del trabajo que hizo Craddock en el año 83 y que recientemente he tratado de ampliar en un artículo de 2017 publicado en España. El punto crítico final que quiero subrayar es la aparente conformidad con muchas de estas hipótesis, que no excluyó el debate en diversas circunstancias, además del virtual abandono del problema hasta los últimos años. Es, como ya dije, que estas dataciones se llevaron adelante observando los prólogos y los primeros títulos de cada obra, por ser allí justamente donde se encuentra su mayor variación. De allí que encontremos una gran cantidad de trabajos que discuten no solo sobre datación, sino sobre teoría Alfonsí, y no pasan del cuarto tipo, de la primera partida. Los problemas evidentes de estos son dos. Primero, los prólogos, como quedó demostrado en el 81 por Craddock, son naturalmente, entre comillas, susceptibles al cambio por la función discursiva que poseen. Lo mismo los epígrafes, sobre los cuales se ha intentado datar sobre los epígrafes. Y segundo, que no pueden resolverse por vía únicamente anecdótica, un problema que es de índole discursiva. Esto llevará como ensayo, en cada propuesta, la problematización constante por el acceso teórico a la transmisión y función de las partidas para la monarquía ibérica. Bien, la superposición de tareas complejas que han construido lo que hoy se conoce como Taller Alfonsí ha sido nuevamente puesta de relieve hace pocos años por Fernández Ordóñez. En este texto, que es un texto sumamente recomendable sobre la ordinatio en el discurso Alfonsí, del año 2010, se dedica justamente a destacar la labor justamente como acabo de decir, de ordinatio, de compilatio y de compilatio del escritorio. La autora propone que más allá de los estudios lexicológicos, de traducción y etcétera, es necesario observar que la actividad, y cito a Inés,
que la actividad organizadora del texto fue también uno de los procedimientos fundamentales de modificación de los modelos, tanto para crear una nueva estructura como para introducir sobre ella nuevos valores. Dejando de lado el objetivo específico de su estudio, que por supuesto es historiográfico, sobre la historiografía, Fernández Ordóñez pone el acento en el proceso compositivo en sí y sus implicancias comunicativas, que es una de las claves, me parece a mí, de lo que yo intento plantear. Es decir, la autora expone la relación entre forma y eficacia. En rigor, dice más, pues denota la profunda conciencia que tenía Alfonso sobre esta cuestión. Cuando digo Alfonso, me refiero a su escritorium, porque estoy detrás de la mens autoris y me da igual quién escribía, ¿no? En el buen sentido, por supuesto. Podría entonces considerarse que no solo se producen cambios, también es posible sostener que esos cambios eran deliberados y guardaban relación con la búsqueda de una mayor eficacia comunicativa. Incluso cuando esto significó la transformación desde un registro imperativo y segmentado, como es el legalista, a otro de carácter consecutivo y encadenado, como es el sapiencista. Finalmente, cabe pensar que la elección del propio registro se debió no solo a estas mismas necesidades, comunicativas, por supuesto, en un sentido de mejora, sino a un cambio en la naturaleza del mensaje, y que estaba en directa relación con el contexto que vivía Alfonso el Sabio. Sin embargo, más allá de lo expuesto, resulta imprescindible aclarar que estos registros no están enfrentados, o no los veo yo enfrentados. Si bien la compilación jurídica adolece de estructuras argumentativas, esto es dicho como generalidad, y referido al derecho más allá de lo que podamos observar en las partidas o en algunas fazañas, ¿no? También habría que ver los estatus de derecho que se le otorgan, pero si por ejemplo nos fijamos en el derecho lego, ¿sí? Por llamarlo de algún modo, escrito en lengua vulgar, que es un fenómeno que aparece en el siglo XII, asociado a Locodi, por ejemplo, creo que es el más temprano de ellos. La estructura es una estructura de códigos, una estructura de carácter romana, y que no se parece en nada a la estructura argumentativa y discursiva, narrativa, perdón, de las 7 partes. Incluso el carácter sapiencial del pensamiento político medieval se sella con la introducción de obras, y, ¿por qué no?, de sistemas filosóficos dentro de compilaciones jurídicas con el doble fin de incorporar a la vez que adaptar y adaptarse a estos mismos sistemas para crear uno nuevo. Esta función del discurso denota una suerte de dimensión reflexiva de las 7 partidas, donde dicho acto intraconsciente es parte integral y constitutiva del texto legal alfonsí, y a la vez del acto de la compilación. Esta complejidad implica una posibilidad de mutación, de cambio y adaptación, generando eficacia y mayor comunicación. Asimismo, si tomamos en cuenta las propuestas de Jesús Rodríguez Velasco sobre todo este fenómeno, es posible, es posible entonces que este fenómeno solo se pueda producir a través de una arquitectura novedosa. En esta arquitectura, como denomina Rodríguez Velasco en su reciente libro de 2020, Dead Boys, el vernáculo pasó a ser el centro de la creatividad, pues se trató de adaptar dispositivos jurídicos complejos a una nueva lengua cuyo alcance era limitado en su expresión a este campo específico del saber. Este fenómeno demandó una ciencia legal por entero que adaptara a la vez que creara un universo discursivo donde todas estas operaciones fueran posibles de manera cotidiana. Y este es un punto fundamental, porque aunque trabajamos con el discurso y funciones discursivas y de comunicación, estamos frente a un texto promulgado, ¿sí? Estamos frente a un texto que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Por eso esta cotidianeidad, entre comillas, a la que refiero Rodríguez Velasco. Considero entonces que la comprensión de esta arquitectura, que podría calificar, simplificando yo, de abierta y adaptable a sus diversos registros contemporáneos, permite entender aquello que dejaba perplejos a investigadores 70 años atrás. La variabilidad inclasificable en la forma del texto, ordinatio, extensión y redacción, de un supuesto código jurídico que debía ser inamovible. Los cambios sucedidos entre la primera redacción de partidas, como ya dije, 56-65, y la segunda y la tercera, 72-75 y post-75 respectivamente, responden a dos iniciativas del propio entorno regio. Algo semejante ocurre si comparamos las primeras compilaciones jurídicas alfonsíes, Fuero Real y Espéculo, que procederían de 1255, con, por supuesto, esas mismas redacciones de partidas. Estas iniciativas del entorno regio son, por un lado,
la conformación de un corpus donde el sentido atraviese todas las obras. En rigor, el hecho de que en todo el cuerpo textual de Alfonsí haya niveles piramidales de ordinatio, como demuestra justamente Fernández Ordóñez, resulta notable, en particular la incidencia de los 3 niveles en casi todo el corpus. De igual modo, la preocupación expuesta a partir de la segunda redacción de las partidas por justificar su orden, que posiblemente haya sido ese el momento en el que aparece, en el que pasó a ser 7 libros y a considerarse como 7 partidas, a través de la inserción del argumento numerológico, que implicó un desplazamiento de una tradición centrada en los textos jurídicos romanos, aunque por supuesto siguió ordenada por libros que se les llamó partidas, títulos y leyes, como buen texto jurídico que imitaban en buena medida los romanos. La inserción del cuento del centenario, que aparece solo con la segunda y no con la primera redacción, es la argumentación o la definición en carácter numerológico y haciendo ya referencia al famoso acróstico, que no lo he colocado en el PowerPoint porque ya de tantas veces que lo he mencionado y lo he utilizado, ya creo que lo estoy gastando, ¿no? Esto de que cada partida, la primera, la segunda y así hasta la séptima, comienza con cada una de las letras que conforman el nombre de Alfonso, haciendo de ese corpus legis, el corpus regis, propiamente, ¿no? Entonces, a Dios debe hombre, lo primero que debe, y así hasta la O, donde también luego en Centenario se justifica ese A y esa O, en tanto que encierra la obra como el alfa y omega, ¿no? Del principio y del fin. Sin embargo, a la vez que 7 partidas adquiere una división clara y extensa, su narrativa aparece y se transforma en una prosa compleja y encadenada a través de estructuras paratácticas, a través del polisíndeton, que se subordinan a sí mismo de modo lógico. Por otro lado, dicho encadenamiento no solo alcanza una extensión interleyes, sino también intertítulos e interpartidas, como dije al principio. Por otro lado, estos cambios tendían a mejorar la eficacia comunicativa de un contenido doctrinal promonárquico en un contexto de conflicto de poderes a través del uso de diversos géneros y de la intertextualidad. Este proceso de cambio no fue autónomo en el escritorio de Alfonsí. En rigor, se deben tomar en cuenta al menos 2 elementos de importancia. Uno es ya conocido, la llegada de la embajada pisana en el año 1256, coincidente con el año en que habría comenzado a escribirse las 7 partidas siguiendo la cronología de Cradock, y por lo tanto el abandono del espéculo, que era el proyecto anterior de unificación jurídica. Asimismo, es lógico pensar que con el arribo de los gibelinos a tierras ibéricas se podría haber desatado, no un proyecto, sino un cambio en un proyecto, ya en marcha. La existencia de intentos previos de unificación, teórica y práctica, del derecho vigente en Castilla, es prueba de que el libro del Fuero de las Leyes, nombre con el que se conoce la primera redacción de partidas, posiblemente, pudo ser concebido con anterioridad a la llegada de los partidarios de la Casa de Suabia. Asimismo, la existencia del Fuero Real y del Espéculo anteriores a dicha embajada permite reforzar la idea de un proyecto jurídico a mediados del siglo XIII, sino anterior en Castilla. Cuando digo anterior, me refiero fundamentalmente a la traducción del Liber Iudiciorum durante el reinado de Fernando III el Santo, el padre de Alfonso, que tuvo por nombre Fuero Juzgo, y que tuvo un sistema de habilitación también, ese mismo texto en lengua vulgar, que era básicamente una concesión particular a ciudades y villas, como si fuese un fuero particular, pero era un texto doctrinal y general, ¿no? Que era la traducción del libro, pero no me meteré en los antecedentes del proyecto jurídico Alfonsí. Por lo tanto, la propuesta imperial acaecida a partir del arribo italiano a España podría marcar un cambio de proyecto en la forma de hacer la ley, o en su concepción, o en cómo escribirla al menos, más que en provocar la compilación en sí misma. Es una idea mía que pongo aquí, que según sabemos portaba otro nombre, como ya dije, el Libro del Fuero de las Leyes, en 1256, pero sería de la cual se desprendería en buena medida esta que es las 7 partidas. El segundo elemento crucial, y hay un par de imágenes, está virtualmente en la siguiente placa, está virtualmente inexplorado, y es la estancia corta, vale decir, de Brunetto Latini en la corte sevillana. Las relaciones entre este güelfo, como era Latini, y Alfonso X, apoyaba al partido ghibellino, nunca tuvieron asidero político real. Allí podemos ver, este es el códice de la biblioteca, olvidé colocar, disculpen, las descripciones, es de la biblioteca laurenciana.
y es Il Tesoretto, es una iluminación de Il Tesoretto de Brunetto Latini. Las relaciones entre este güelfo y Alfonso X nunca tuvieron un asidero político real. Hasta donde se sabe, Alfonso no aportó ni un maravedí ni un florín para Florencia, y Manfredo logró hacerse con la ciudad de Latini, aunque como sabemos temporalmente. Razón por la cual acabó exiliado en París. Brunetto Latini, por supuesto, tras salir de esas mismas tierras ibéricas, como el propio Tesoretto atestigua, en una escena muy parecida a Roncesvalles, donde escribió en París sus mejores obras. Si Ferreira Lemparte probó con solvencia la conexión cultural entre el florentino y el castellano, Salvador Martínez volvió en 2017 sobre este mismo camino para sostener con renovado énfasis que dicha relación duró más allá del exilio. Aunque, hay que decirlo, dichas afirmaciones se sostienen en dedicatorias y en códices viajeros de distinto tipo que constituyen argumentos indirectos. Estos estudios citados y algunos más sobre la cuestión insisten en el camino virtuoso que emprendieron el monarca y Brunetto, siendo Alfonso el guía. La base para esta idea es el tono reverencial con el que Latini se dirige al rey y a la altísima probabilidad de que conociera a Aristóteles, sus obras por supuesto, a través de las traducciones del árabe hechas por Germán, el alemán, en tierras ibéricas, más o menos alrededor de 1240 para la Ética Nicomaquea y el 1244 para la pseudo-aristotélica Summa Alexandrinorum, que en las 7 partidas aparece como la poridad de las poridades, que es la traducción del Secreto Secretorum, que viene o se inspira parte de la Summa Alexandrinorum. Hay algunos especialistas al respecto. Sin embargo, es lógico considerar que podría haber un sobreanálisis de retórica. El texto al que hago referencia, si le das un clic más, Santiago, es el Libre de Tresor, que es donde aparecen fundamentalmente todos estos textos, y allí olvidé también, les pido disculpas, la descripción. Este es Le Libre de Tresor. Tresor es de la biblioteca de Génova, es de la colección especial de manuscritos franceses de la biblioteca de Génova. Decía entonces un sobreanálisis de retórica cuando se tiene en cuenta que se dirigía a un rey. Y más todavía, el uso del copiado simultáneo por parte de Brunetto Latini, algo que, si no me equivoco, también utilizaba Dante luego, que utilizaría Dante luego, fue una forma de producir exponencialmente elementos de lujo que le sirvieron para establecer buenas relaciones en diversos lugares, es decir, sus libros. Latini tenía justamente en su lugar político, fundamentalmente como embajador, ¿no? De hecho, cuando llega a España, llega buscando apoyo económico y militar para la causa huelfa. Latini entonces buscaba congraciarse con mucha gente y al mismo tiempo. Quizás sea esta la explicación de que su obra más famosa, como dije, El Tresor, fuera dedicado a un dulce amigo, sin demasiadas aclaraciones, al que la crítica todavía busca. Para Kermody, fue David Sottosigny, para Holloway, el rey Carlos d'Anjou, y asimismo hay muchísimas personas, muchísimos colegas que han querido ver aquí a Alfonso el Sabio. Y esgrimen como prueba la traducción contemporánea a Latini, y a Alfonso propiamente, que se hizo en Castilla, ¿no? Al castellano, donde amigo es reemplazado por rey. Pero bueno, quizás Brunetto fue influenciado por Alfonso X, su corte, su palacio de los sultanes, donde lo recibió, sus traductores árabes y tantísimo más. Pero quizás el monarca fuera también influenciado por Latini. De hecho, siguiendo esta línea argumental, lo lógico sería pensar que fue el Tresor un texto que influyó a Alfonso y no al contrario. Primero, porque la hipótesis del setenario como influencia del Tresor debe ser descartada conforme a la datación de la última obra alfonsina. Segundo, porque la referencia al libro de Alfonso X en el texto del Güelfo es, con bastante seguridad, a la primera redacción de las partidas, o, como lo llamó Latini, Livre du Roi, lo cual reafirma las críticas de Cradock sobre algunas de las hipótesis de García Gallo en torno a la datación y existencia propiamente de las partidas en el 3. En definitiva, esta potencial influencia que se mantiene en el terreno de lo probable, mientras no haya una investigación específica dedicada a desentrañar estas relaciones, es otro de los elementos que pueden sumarse para comprender el cambio de tendencia desde el legalismo al sapiencialismo. De hecho, los sucesos en torno a Latini, su visita, exilio y escritura posterior de sus obras, se corresponden con la etapa de la segunda redacción de las 7 partidas, donde la tendencia sapiencial se hace presente por primera vez y con muchísima potencia. El contexto histórico de este paso sapiencial
de Alfonso y su forma de hacer la ley se puede sostener también sobre la base del trabajo realizado por Bizarri a mediados de los años 90, donde queda demostrado que hay un quiebre durante el reinado de Alfonsín en la concepción de la ley, o quizá mejor, en la relación entre derecho y sabiduría, y la forma de producir la ley. Hasta aquí una comprobación textual clave que por intermedio de la propuesta teórica del discurso alfonsí permite fortalecer la idea de que las tendencias en el interior de las 7 partidas surgieron como producto multicausal de cambios en el proyecto jurídico-político alfonsí, y que fue asimismo posible gracias a su arquitectura innovadora, expresión utilizada por Rodríguez Velasco como ya descrito. Una suerte de, afirmo yo, macroespacio literario, donde el derecho es todo aquello que sirve a los propósitos del rey. ¿Vengo bien de tiempo o quieren que termine? Con el atraso del... Me quedan las conclusiones, pero son un poco largas. Bien. Bueno, para terminar entonces, como había prometido, resta volver a la distinción y agregar una suerte de adendum referido al manuscrito de la Hispanic Society, solamente para que lo vean, un clic, por favor, Santiago, tal y como fue producido un poco antes durante mi exposición. La primera redacción, como ven, es claramente un borrador. La primera redacción de las partidas, que posee incluso otro título, forma parte de un proyecto continuo, pero cuyas líneas de desarrollo tomaron cauces diametralmente opuestos a los previos, ya marcados por el Fuero Real y el Espéculo, como así también por el Fuero Junco, una traducción ad sensum del Liber Judiciorum, como ya les comenté. De alguna manera, de lo dicho se desprende la necesidad de tratar a estas 3 redacciones, a las que definí, prácticamente como 2 instancias distintas, donde esa segunda tradición, compuesta por la segunda y la tercera redacciones, se aleja de los cánones legalistas y romanistas, aunque tampoco estuvieran de sobremanera en la primera, como sí, por ejemplo, en el Fuero Real, para fundirse en una nueva manera de hacer la ley, desde el concepto hasta la forma, el sapiencialismo. Todo este proceso de cambio narrativo se colocó dentro de una concepción sobre la escritura de la ley, que hizo de las partidas un marco narrativo donde la comunicación, la intención y el proyecto político y cultural constituyeron el punto de partida del siglo XIII. Para terminar, quiero destacar el hecho de que es indisoluble la manera de ver y considerar las partidas en clave teórica de su condición de libro de derecho abierto. Esta condición podría responder al hecho de que fue, como se dijo ad nauseam, un proyecto inacabado. Quizás lo haya sido durante el siglo XIII, lo cual le valió más de una hipótesis irrisoria en el siglo pasado. Sin embargo, creo que lejos de quedar inconcluso, su propiedad fue la de escenificar el propio concepto de monarquía, a la vez que contenerlo, proporcionando un modelo que se transforma en sistema. Es decir, la confluencia de registros, el uso de lo extrajurídico y la construcción de un sistema teórico, donde el rey es siempre el centro, es el resultado de la propia condición jurídica del texto alfonsí, bajo un formato específico, un libro de derecho inviolable. Esta inviolabilidad se encuentra legitimada dentro del propio libro, y es esta identidad irreductible la que determina la condición de existencia de las 7 partidas como un texto jurídico plagado de registros no jurídicos, pero que se juridifican por su presencia en el libro de derecho. No es solo literatura de moda lo que explica el viraje intelectual de las partidas, como tampoco se explica solo por el fecho del imperio, sino por la presencia e influencia de latín, ni tampoco por la sola presencia o influencia de Latini, ni por los levantamientos, cortes, etc. Las partidas son un fenómeno histórico en sí mismo, que debe ser comprendido en ambos ejes temporales, diacrónico y sincrónico. Esto hace que un estudio textual acotado a un corte cronológico específico no pueda reducir el funcionamiento de las partidas como discurso político jurídico en marcha. Esto implica entender las 7 partidas, sus fenómenos subsidiarios, como derivados no solo de su acción, sino de su función. La acción es la ejercida en el siglo XIII, y su función es la que aún hoy nos arrastra a entender qué, cómo, cuándo y por qué pasó todo esto con un libro que se usaba hasta el hartazgo, muchas veces para resolver cuántas varas de tierra tenía tal o cual vecino. El manuscrito neoyorquino, que están viendo ahí, es una muestra cabal de este fenómeno, me parece a mí. El códice neoyorquino no es un error, ni un mero intento de refundición de las 2 tendencias, versiones o tradiciones mencionadas, sino que también abre un abanico interpretativo por la introducción de un tercer elemento, como dije, las interpolaciones del septenario.
Quizá en el siglo XIV todavía no sabían qué eran las 7 partidas, y tal vez la confundían con el propio setenario, o con espéculo, o vaya uno a saber. Ya no resta qué decir de la diversidad de manuscritos que poseían la misma intitulación, y decían cosas no tan distintas, pero de un modo muy disímil. Sin embargo, parece severamente improbable que así fuera. Tal y como afirmamos anteriormente, la existencia de partidas desde el siglo XIII resulta un axioma comprobado, pues las pruebas documentales que destaca Craddock revelan una datación coherente entre redacciones y la obra intitulada 7 partidas. Además, este manuscrito que hoy llamamos neoyorquino es de fines del siglo XIV, 1360-1380 más o menos, conforme a la propuesta de datación de querido colega y compañero de equipo Ricardo Pichet, que en lo personal me convence sobradamente. Por lo tanto, atendiendo a estas últimas fechas, se sabe que desde 1348, es decir, previo al manuscrito neoyorquino, ¿no?, existía ya una estabilización del texto de 7 partidas. Es decir, las partidas del siglo XIV debieran haber sido las partidas del ordenamiento de Alcalá, y no un mar de confusión. Porque además, esta estabilización hecha en el ordenamiento de Alcalá se guardaba en la Cámara Regia, donde el propio Alfonso XI mantenía sus paños y cuernos. En este sentido, a ninguna corona o escritorium jurídico, o de cualquier tipo, moderadamente, entre comillas, ilustrado, se le podría haber escapado el dato de que las partidas doblemente alfonsíes, es decir, la del sabio y la del bisnieto, Ponceno, eran esas que estaban ahí. En definitiva, la existencia de este manuscrito neoyorquino, que fue parcialmente silenciada, primero por su virtual pérdida, luego por el estudio acotado de elementos externos, como ya dije, principalmente epígrafe, proemios, y el caso del estudio de García y García, por un análisis puramente de la estructura organizativa, se lo acomodó dentro del registro de primera redacción. Y sin embargo, nada más lejos de la verdad. Cuando uno sigue leyendo el manuscrito, no es primera redacción, es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, esto es una comprobación de la función de 7 partidas, como dije hace unos pocos párrafos más arriba. Función esta que explica la existencia de tendencias narrativas en el seno de una tradición por demás compleja. En el siglo XIV, en lugares incluso alejados de Castilla, espacial y políticamente, este es un texto producido en castellano, dentro del ámbito de la corona aragonesa, vale decir, sabían muy bien lo que eran las 7 partidas. Como dije y como definí, en esta hipótesis que coloco aquí, un espacio macroliterario del derecho medieval, hispánico, donde todo lo incluido adquiría razón y condición legal. En lo que respecta a las partidas, es hora de abandonar los intentos de ediciones sinópticas o totales para concentrarnos en el verdadero proyecto jurídico y cultural de Alfonsí, que casi podría decirse que comienza con su segunda redacción, con el número 7 y con un registro de tendencias sapienciales. Así como sugerencia, por supuesto, y no como intención de marcar agendas de investigación, creo que nuestro objetivo debe dirigirse a facilitar las obras, analizarlas, estudiarlas, mecánica y sistemáticamente, así como, por supuesto, semánticamente, para cada una en su tiempo y contexto, para ponerlas al servicio de la comunidad, y luego, cuando todo este gran archivo esté completo, revisar estas teorías para reafirmarlas, refutarlas, desecharlas, crear otras nuevas o complementarlas. Solo así comprenderemos el alcance concreto y completo del texto jurídico que erigió la institución política de la monarquía y coadyuvó a construir Alfonso X como una categoría cultural, política y jurídica transhistórica para todo Hispanoamérica, no solamente Castilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por un trabajo muy rico, muy frondoso, y que evidentemente, como decía al inicio, es interesante más allá de las cuestiones de los que estén interesados en derecho, ¿no?, sino un trabajo interesantísimo con el discurso, sobre todo, con la lengua, con la evolución de esas formas, ¿no?, de esa lengua, ¿no? En muchos momentos hablaste de eso también, y de una cosa que, ahora en un espacio de preguntas
que podemos abrir, lo inauguro yo, digamos. Cuando hablas de sapiencial, a no ser que sea algo que sea una forma específica dentro del discurso jurídico, pero inevitablemente viene la relación con cantidad de discursos que tocan por un lado lo literario y por otro lado lo religioso, ¿no? Y creo entender esto, ¿no? Que 7 partidas y todo lo que viene con 7 partidas, es decir, todos los intentos anteriores y lo que siguió después, vos dijiste en un momento, todo entra a formar parte de este macro discurso, ¿no? Como dijiste, o un espacio macro literario, ¿no? Bueno, si nos podías hacer una precisión más grande sobre, no porque no la hayas hecho, sino porque para entenderla mejor nosotros, bueno, yo en principio, no digo nosotros, pero para entenderla mejor sobre la cuestión sapiencial, es decir, o digamos, por qué es característico de partidas, ¿no? Bien, característico de partidas en el sentido de en tanto texto jurídico. ¿Sí? Sí. O sea, en el siglo XIII y XIV tenemos un montón de libros sapienciales con una condición comunicativa de carácter más bien paremiológico, que a su vez incluyen elementos jurídicos, por ejemplo, o definiciones jurídicas que a veces no las vemos, podemos blanquearlo, ¿no? Santiago, hemos hablado y discutido algunas veces sobre por qué en el ámbito de las letras se trabaja poco, o de la literatura se trabaja poco con las 7 partidas, y sí con los 12 sabios, o los 100 capítulos, o el Setenario, que es una obra jurídica de Alfonso el Sabio, pero que sin embargo, que está distribuido en leyes. Incluso también desde la propia Ordinatio nos está dando un mensaje. Pero sin embargo, en las 7 partidas se la ha dejado históricamente de lado en muchísimos sentidos, aunque por supuesto creo que los grandes avances han sido dentro del ámbito de la filología, Craig, McTaggart, Rodríguez Velasco, por supuesto, que son los verdaderos protagonistas de los mejores trabajos sobre partidas. El punto fundamental es justamente ¿no? Cómo vos hablaste de lo religioso, por ponerle un nombre, por supuesto, ¿no? Hablar de religión en el siglo XIII es bastante complejo, pero entiendo el punto. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay como dos instancias para poder acercarme a esa respuesta. La primera es que lo que asistimos, especialmente en el siglo XIII, pero en la Edad Media en general, es a la indistinción de registros. La indistinción de registros no implica que no hubiera una conciencia sobre la diferencia, sino que justamente no había una distinción tajante, ¿sí? Es decir, sería como lo contrario a la definición de género, ¿sí? O incluso podríamos, tomando a Derrida, podríamos decir que justamente los géneros en la Edad Media se constituyen fundamentalmente a través de la traición a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, 7 partidas me parece que explota a niveles impresionantes, o el Scriptorium Alfonsí, o incluso los que toman el texto, y siendo otros Scriptoria distintos en otros momentos, me parece que entienden perfectamente las conciencias temporales y discursivas que aparecen en 7 partidas, en donde ese ingreso de, llamémosle lo religioso, y que sí que es teológico el ingreso de las 7 partidas, o de Alfonso el Sabio, del pensamiento alfonsí, a la filosofía, no deja de ser propiamente también filosófico. Entonces, las 7 partidas lo que hacen es comenzar a integrar en una teoría que, desde mi perspectiva, es una teoría de lo social, a través del derecho, y de cómo el derecho ordena lo social, y este es uno de los puntos clave que, bueno, no podía tomar acá, pero, por ejemplo, las distinciones entre lo múltiple y lo uno, asociadas al libro de derecho, donde lo múltiple es ontológicamente malo y lo uno es ontológicamente bueno, y lo uno en partidas se define explícitamente,
no es una interpretación mía ni nada por el estilo. Es efectivamente una definición de las partidas que lo uno está representado por el libro de derecho. Un libro de derecho que existió, se refiere al liber, menciona a los godos, que se perdió, y que cuando se perdió, físicamente el libro se pierde, los distintos señores territoriales toman lo que quieren de ese derecho y lo usan como quieren. Es decir, lo que está diciendo es, todas esas expresiones jurídicas, es decir, los fueros, es decir, las fazañas, o lo que, como los define Alfonso el Sabio, la fazaña desaguisada y el libro minguado de derecho, son la destrucción de, llamémosle, perdonen el anacronismo, pero a veces el anacronismo nos permite pensar, la destrucción del cuerpo social, porque el cuerpo social, en tanto unidad, está dado por el cuerpo legislativo. Entonces él lo que viene a hacer es una restitución histórica, ¿sí? En esa restitución histórica, ese libro de derecho es todo. Me parece que ese es el cambio fundamental en el texto, o en el proyecto alfonsino. Ese libro, al convertirse en todo, debe englobar toda experiencia de vida que es una experiencia lectora, en este caso. Entonces, no son solamente registros de cómo el juez debe actuar, que los hay también. ¿Qué debe hacer el juez? ¿Qué debe hacer el pleitante? ¿Qué debe hacer el abogado o el vocero? ¿Sí? Lo hay, pero también hay definiciones etimológicas. Hay explicaciones encadenadas de cómo llegamos de un lugar al otro. Hay definiciones filosóficas, bíblicas y de libros contemporáneos de paremiología sobre qué es la ley. Entonces, cuando define la ley, a diferencia de el espéculo o la primera redacción que dice ley, las leyes son posturas y establecimientos que hace el rey. Frente a eso, aparece toda en las otras redacciones, toda una idea de ley asociado al leer, asociado a la leyenda, asociado a la verdad, y de ahí asociado a los viejos reyes del Antiguo Testamento, y bueno, y de alguna manera va encadenando definiciones y recursos que por algún motivo te convencen, ¿no? Quizás sea el hartazgo, pero en algún punto el texto echa mano a todos los elementos narrativos posibles y de esa época para poder convencer, a través de, por supuesto, una estructura ya no escueta, cortada y de definiciones, sino justamente a un texto encadenado en donde muchas veces las leyes refieren a la ley anterior, y constantemente estas definiciones que son de estructura paratáctica se interconectan a través de estructuras causales o de elementos causales que permiten una lectura como en continuado, con un montón de ejemplos y de lecturas que son exactamente las mismas que uno puede encontrar, por ejemplo, en el libro de los 12 sabios, o en el libro de los 100 capítulos, o en cualquier otro tipo de texto. Otra cosa, u otro elemento interesante, que es el segundo, es la utilización de las fuentes, que las 7 partidas las borra. 7 partidas nos obliga a ser muy eruditos para saber quién está hablando en ese momento, porque con excepción de Aristóteles, de Boecio, de Séneca, y algunos reyes bíblicos y apóstoles que cita, y por lo tanto permitiría alguna reminiscencia a qué salmo o a qué parte del Antiguo Testamento está refiriendo, no hay fuentes citadas. Y las fuentes son por centenares. Es decir, que hay una pretensión también de que vos no sepas quién está, de dónde sacó esa definición. Porque la idea es que vos consideres que la dijo Alfonso, esa definición, ¿no? Y esas definiciones cambian según el objetivo de lo que se quiere hablar. Por ejemplo, en la primera partida, cuando se establece el derecho teológico, o el derecho de la Iglesia, mejor dicho, el 80% de las fuentes utilizadas son fuentes bíblicas, lo cual hasta ahí es lógico. En la segunda partida hay una serie de títulos que definen cómo debe ser el rey, que para mí es una suerte de teoría lingüística por momentos, y es cómo el rey debe pensar, cómo debe hablar y cómo debe obrar, todo puesto como una suerte de escalera de menos a más, que es otra de las estructuras narrativas habituales alfonsíes. Ahí prácticamente, aunque hay salmos, prácticamente no hay recursos o no hay textos de carácter bíblico, ¿no? Y sí muchísimas referencias a Aristóteles, al pseudo Aristóteles y a la literatura
sapiencial y paremiológica de su época. Es decir, que hay una conciencia de los recursos también que hay que utilizar. Y esta conciencia es esta búsqueda de la comunicación y este abrir el texto, a que no importa lo que esté adentro, todo servirá, justamente por eso lo de macro literario, porque en última instancia es un texto jurídico. Entonces, la idea de este texto jurídico es que lo que esté allí va a tener fuerza, aunque, insisto, ¿no? sea una mera definición, digamos, de carácter sapiencial de algún principio bueno, bondadoso, o lo que fuera, o propiamente teológico también, por supuesto. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante. No sé si quieren aprovechar este momento para hacer alguna pregunta. Aníbal me parece que está un poco desesperado. Sí, adelante. Yo porque no puedo ver bien la pantalla. Estoy desesperado por felicitarlo a Daniel. Y acabo de hacerlo, te felicito. No, mi pregunta es un poco redundante, porque escuchándote, Daniel, yo tenía un poco las mismas preguntas que te hizo Santiago, en relación con el elemento, el componente sapiencial en las partidas. Me permito dar, si mi pregunta es redundante, decímelo sin ningún problema y damos paso a otra persona. Tengo varias preguntas que hacerte, pero me limito a una sola. Y es la siguiente. Esto se me planteó hace muchos años leyendo 12 sabios, donde en algún momento existe una sentencia. Dicho sea de paso, estamos de acuerdo en que hablar de géneros literarios como compartimentos estancos en la Edad Media es inútil, ¿no es cierto? Como diría Camus, es una tarea inútil y sin esperanzas. Querer dividir como hacemos en la literatura contemporánea a los géneros literarios. Incluso la terminología misma de géneros literarios, como lo explicó creo que Degermont en un artículo de hace muchos años, es muy flexible, empezando por la palabra misma proverbio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir proverbio y cómo se lo entiende? Bueno, no, la pregunta era esta. Leyendo 12 sabios hace ya bastante tiempo, y también las partidas, me llama la atención, porque a lo mejor no hace falta que lo hubieras dicho, es que en tu presentación no hablaste de ejemplos, del ejemplo. Y el problema es este, es si se ha estudiado, me imagino que si hay alguna referencia bibliográfica que me puedas dar, en la cual se estudie cómo, a partir de una sentencia, digamos, de tipo jurídico, el texto se desliza imperceptiblemente hacia el ejemplo. Es decir, se pasa a una narración de tipo ejemplar con o no mención de fuentes, y estoy pensando que se lo hacía al azar, por ejemplo, cuando en la sección, creo que es en la cuarta partida, en la breve tratado, pero muy jugoso, sobre la amistad, Alfonso X menciona, por ejemplo, la amistad entre Orestes y Pílades, por ejemplo. Es decir, la pregunta es muy simple. Si se han estudiado los ejemplos en las 7 partidas. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la pregunta, por la felicitación. Solo unas cuantas aclaraciones previas. Bueno, mejor respondo. Mi respuesta es rotundamente no. Por lo menos no ninguno que me satisfaga. Ha habido, sí, algunas aproximaciones, pero siempre pensándolo desde el punto de vista de las fuentes. Ya. Pero ahora voy a las aclaraciones y luego quizá vuelva. Lo primero, es interesante esto, y coincido completamente, por eso suelo hablar de registros, que incluso hay indistinción de registros. Pero el punto fundamental es el alejamiento del texto jurídico, porque más allá de mis gustos, en la currícula argentina estamos obligados muchísimas veces a
a dar estas materias generales y por momentos enciclopédicas, ¿no? Y como profesor de Historia del Derecho, le puedo decir que el grueso de los textos jurídicos tienen una plena conciencia de la estructura que deben llevar adelante. ¿Pero por qué? Porque son imitativos del derecho romano recuperado. Digo derecho romano como entelequia, pero bueno, para que se entienda. Entonces, cuando uno ve lo Codi del siglo XII, o textos semejantes o simultáneos, vamos, a ver, el Fuero Juzgo es una traducción del Liber, ¿sí? Pero incluso los textos, incluso catalanes, ¿sí? Que no me voy a meter en ellos, o cualquiera de esos otros textos que por ejemplo, ha trabajado un autor y colega que acabo de olvidar, ya lo voy a recordar, comparativamente con las 7 partidas, lo que se ve es que hay estructuras en las formas de escribir el derecho que son bastante constantes, por así decirlo. Me parece que esta es sí la originalidad o el momento de ruptura de las 7 partidas. Porque cuando uno lee el Fuero Real es una cosa que yo no me gusta darlo ni en clase, ¿no? Porque realmente es una cosa es una colección de definiciones jurídicas sin mucho más. Y la creatividad del derecho, ¿dónde estaba? ¿No? Sobre esto sí que hay muchos trabajos interesantísimos de alemanes, Gero de Salek, por ejemplo, pero al respecto hubo un par de trabajos de carácter cultural de Rodríguez Velasco sobre la glosa, ¿no? La glosa es el lugar de la creación jurídica, pero de cualquier manera esa creación jurídica no excede demasiado, incluso en los posglosadores ya después del siglo XIV, esas estructuras de, por ejemplo, las alegaciones, de atarse a lo que el otro dijo, y que se puede ver muy bien, por ejemplo, en la edición del siglo XVI, porque la práctica forense, ¿sí? que se establecía en el siglo XVI, está cristalizada en el aparato de la edición de 1555 que lleva adelante Gregorio López. Las 7 partidas rompe con esto. Las 7 partidas no tienen una estructura parecida a ningún texto jurídico en su narrativa, sí, en su macroestructura. Libros, títulos, leyes, igual que el Digestum, pero no en la narrativa a partir de la segunda redacción. Y después, una cosita, y es, las 7 partidas no tienen sentencias. Las sentencias son propias del ámbito judicial, no de lo jurídico, sino de lo judicial, ¿no? Del tribunal, en donde muchas veces incluso, y contra esto es contra lo que lucha, si se quiere, Alfonso el Sabio, donde se sentencia sobre la base de ejemplos. Es interesantísimo, pero fundamentalmente la fazaña, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Estas pequeñas narraciones mínimas, pero con núcleos literarios, me parece, núcleos narrativos propios en más de un caso. Estas fazañas permitían de algún modo, vaya uno a saber cómo, porque hay fazañas que no tienen ningún sentido con nada, permitían al juez librar una sentencia, ¿no? Me parece que este es uno de los puntos fundamentales de estas compilaciones paremiológicas. Pero las 7 partidas no tiene sentencias, porque es un libro general de derecho. Lo que tiene es definiciones. Entonces, en esas definiciones de principios jurídicos, es donde se explota al máximo todos estos elementos que usted plantea, ¿no? Porque justamente ahí es donde se produce la intervención y la introducción de los otros elementos que están por afuera y que, al estar por afuera, cuando se lo introducen, pasan a tener carácter jurídico, y no necesariamente al revés, que también puede darse, ¿sí? en estas expresiones que ha citado, que aparezcan elementos de derecho, pero aunque son caminos complementarios, son me parece, distintos. Sí. No, usé la palabra sentencia en el sentido medieval, no en el sentido... Ah, bien, perdón. En ese sentido, es decir, no en el sentido de dictamen jurídico, digámoslo así. Ya. Está bien. Bien, disculpe entonces. Bueno, no, digo, o sea, me parece que es ese. Y el problema que tuvimos, y con esto cierro, porque dije que iba a volver sobre la pregunta que respondí como no, es esto, que las 7 partidas han sido observadas y estudiadas muchísimo por
juristas. Esto está siendo grabado y me va a valer bastante complicaciones cuando vaya a España, pero la verdad es esta, ¿no? Por suerte hay toda una gran renovación, me parece, 7 partidas digital, integrada por filólogos y bueno, hay historiadores, algunos hay, pero quiero decir, muchas veces los juristas de las viejas escuelas veían a las 7 partidas como una fuente jurídica y ya, ¿no? Más complicada, más interesante, porque Alfonso el Sabio es una categoría cultural, ¿no? Digo, todos los que se dedican a española habrán ido a Madrid, habrán ido a la Biblioteca Nacional, y no me canso de decirlo, es impresionante que lo primero que uno ve, y lo que uno no puede no ver, sea al rey, antes de entrar a la sala de los tesoros, ¿no? Y uno perfectamente, y más ahora con ya hace unos años, ¿no? Que tiene ese techito muy bonito, a los autores áureos se los puede pasar sin verlos, absolutamente, absolutamente. Pero al rey no. Bueno, al rey y al obispo, pero eso ya nos implicaría hablar de la España del siglo XIX. Pero dejémoslo ahí. Lo digo, el punto que me parece clave, ¿no? O sea, como, ¿por qué ese y no otro rey? ¿No? Bueno, o sea, es una clave cultural, sin lugar a dudas. Y sin embargo, aunque yo insisto en que para mí los mejores estudios vinieron del ámbito de la filología y los estudios discursivos y todo eso, es una renovación que, si se quiere, comienza con Craddock en los años 80. Es una opinión completamente mía, pero antes no. Incluso en Argentina, por ejemplo, los abogados conocen las 7 partidas, las han oído y hasta las han leído en la edición de Gregorio López, por supuesto, en materias como historia del derecho romano, perdón, derecho romano, porque no le ponen historia a la materia derecho romano en la abogacía en Argentina. Entonces es solamente una fuente del derecho más, y los estudios, grandes estudios, por rigurosos, que se han hecho, García, por ejemplo, trabajaron fuentes, las fuentes romanas de las partidas, las fuentes teológicas de las partidas. Y este cruce tan fuerte con lo que se considera literatura está por hacerse. Ese es, creo yo, el punto más importante, y bueno, nada. Por suerte, a seguir trabajando. Muchas gracias. A usted. Perdón que estaba muteado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más. Bueno, yo tengo muchas, pero lo dejaré para mi comunicación personal con Daniel, para no acaparar. Y perdonen si no había visto, si antes había preguntas, porque me cuesta ver la pantalla completa, pero bueno. Bueno, entonces damos por terminada esta sesión de la mañana. Daniel, te agradecemos muchísimo. Pienso que los temas que te escuchamos hablar, aprendemos un montón, tanto los que no sabemos tanto como los que pueden saber un poco más, pero siempre es creativo, novedoso y además promisorio, ¿no? Con promesas de nuevos descubrimientos y de nuevas, bueno, de nuevos materiales para estudiar, como lo que estás haciendo con esta edición del manuscrito neoyorquino, bueno, que ya, del cual tendremos ya novedades, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, quedará la invitación para que vayas o vengas físicamente a las jornadas, y también a brindar y a comer en alguna otra ocasión. Así que bueno, esto es solo el inicio. Y bueno, eso, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por estar hoy. No sé si hay algún aviso que dar, pero bueno, yo me limito a decir que seguimos por la tarde a las 15 horas con la conferencia de Cynthia Hamlin,
y cerramos un poco más tarde, una vez terminada la conferencia de Cintia, con la conferencia de Claudia Fernández Peyer. Ambas hablarán sobre Dante Alighieri. Bueno, así que bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Daniel. Bien. Y no te preocupes por los problemas técnicos. Gracias a, es la gracias vida a misma. ustedes, gracias a ustedes. Se extendió en buena medida por esos problemas, así que pido disculpas y gracias. No hay ningún problema. Bueno, nos vemos entonces a la tarde. Gracias a todos y a todas por conectarse. Perfecto. Chau, chau.